Hola a todos, bienvenidos de vuelta a su canal Lectura en Voz Alta. El día de hoy continuamos con el texto El yo y el ello. Hoy nos toca revisar el segundo apartado, llamado de igual manera El yo y el ello. Comencemos. La investigación patológica ha dirigido nuestro interés demasiado exclusivamente a lo reprimido. Desde que sabemos que también el yo puede ser inconsciente en el sentido genuino, querríamos averiguar más acerca de él. Hasta ahora, en el curso de nuestras investigaciones, el único punto de apoyo que tuvimos fue el signo distintivo de la conciencia o la inconsciencia. Últimamente, hemos visto cuán multívoco puede ser. No obstante, todo nuestro saber está ligado siempre a la conciencia. Aún de lo inconsciente podemos tomar noticia haciéndolo consciente. Pero, un momento, ¿cómo es posible eso? ¿Qué quiere decir hacer consciente algo? ¿Cómo puede ocurrir? Ya sabemos desde dónde hemos devanado la respuesta. Tenemos dicho que la conciencia es la superficie del aparato anímico, vale decir, la hemos adscrito, en calidad de función, a un sistema que espacialmente es el primero contando desde el mundo exterior. Y espacialmente, por lo demás, no solo en el sentido de la función, sino esta vez también en el de la disección anatómica. También nuestro investigador tendrá que tomar como punto de partida esta superficie percipiente. Por lo pronto, son conscientes todas las percepciones que nos vienen de afuera, percepciones sensoriales, y de adentro lo que llamamos sensaciones y sentimientos. Ahora bien, ¿qué ocurre con aquellos otros procesos que acaso podemos reunir, de modo tosco e inexacto, bajo el título de procesos de pensamiento? Son ellos los que, consumándose en algún lugar del interior del aparato, como desplazamientos de energía anímica, en el camino hacia la acción, advienen a la superficie que hacen hacer la conciencia, o es la conciencia la que va hacia ellos. Reparamos en que esta es una de las dificultades que se presentan si uno quiere tomar en serio la representación espacial, tópica, del acontecer anímico. Ambas posibilidades son inimaginables por igual. Una tercera tendría que ser la correcta. Ya en otro lugar, adopté el supuesto de que la diferencia afectiva entre una representación, un pensamiento inconsciente y una preconsciente consiste en que la primera se consuma en algún material que permanece no conocido, mientras que en el caso de la segunda, la preconsciente, se añade la conexión con representaciones palabra. He ahí el primer intento de indicar para los dos sistemas preconsciente e inconsciente signos distintivos diversos que la referencia a la conciencia. Por tanto, la pregunta ¿cómo algo deviene consciente? Se formularía más adecuadamente así: ¿cómo algo deviene preconsciente? Y la respuesta sería por conexión con las correspondientes representaciones palabra. Estas representaciones palabra son restos mnémicos, una vez fueron percepciones, y como todos los restos mnémicos, pueden devenir de nuevo conscientes. Antes de adentrarnos en el tratamiento de su naturaleza, nos parece vislumbrar una nueva intelección. Sólo puede devenir consciente lo que ya una vez fue percepción consciente, y exceptuados los sentimientos, lo que desde adentro quiere devenir consciente, tiene que intentar transponerse en percepciones exteriores. Esto se vuelve posible por medio de las huellas mnémicas. Concebimos los restos mnémicos como contenidos en sistemas inmediatamente contiguos al sistema percepción-conciencia, por lo cual sus investiduras fácilmente pueden transmitirse hacia adelante, viniendo desde adentro, a los elementos de este último sistema. En el acto, nos vienen a la memoria aquí la alucinación y el hecho de que el recuerdo, aun el más vívido, se diferencia siempre de la alucinación, así como de la percepción externa, solo que con igual rapidez caemos en la cuenta de que, en caso de reanimación de un recuerdo, la investidura se conserva en el sistema anémico, mientras que la alucinación, que no es diferenciable de la percepción, quizá nace cuando la investidura no sólo desborda desde la huella anémica sobre el elemento P, sino que se traspasa enteramente a éste. Los restos de palabra provienen, en lo esencial, de percepciones acústicas,
a través de lo cual es dado un particular origen sensorial, por así decir, para el sistema preconsciente. En un primer abordaje, pueden desdeñarse los componentes visuales de la representación palabra por ser secundarios, adquiridos mediante la lectura, y lo mismo las imágenes motrices de palabra, que salvo en el caso de los sordomudos, desempeñan el papel de signos de apoyo. La palabra es entonces propiamente el resto mnémico de la palabra oída. Pero no se nos ocurra, acaso en aras de la simplificación, olvidar la significatividad de los restos mnémicos ópticos, de las cosas del mundo, ni desmentir que es posible, y aun en muchas personas parece privilegiado, un devenir consciente, los procesos de pensamiento, por retroceso a los restos visuales. El estudio de los sueños y el de las fantasías inconscientes, según las observaciones de J. Barendock, pueden proporcionarnos una imagen de la especificidad de este pensar visual. Se averigua que en tales casos casi siempre es el material concreto de lo pensado el que deviene consciente, pero en cambio no puede darse expresión visual a las relaciones que distinguen particularmente a lo pensado. Por tanto, el pensar en imágenes es sólo un muy imperfecto devenir consciente. Además, de algún modo, está más próximo a los procesos inconscientes que el pensar en palabras, y sin duda alguna es más contiguo que éste, tanto ontogenética cuanto filogenéticamente. Volvamos ahora a nuestra argumentación. Si tal es el camino por el cual algo en sí inconsciente deviene preconsciente, la pregunta por el modo en que podemos hacer preconsciente algo reprimido, esforzado al desalojo, ha de responderse, restableciendo mediante el trabajo analítico aquellos eslabones intermedios preconscientes. Por consiguiente, la conciencia permanece en su lugar, pero tampoco el inconsciente ha trepado, por así decir, hasta la conciencia. Mientras que el vínculo de la percepción externa con el yo es totalmente evidente, el de la percepción interna con el yo reclama una indagación especial. Hace emerger otra vez la duda. ¿Estamos justificados en referir toda conciencia a un único sistema superficial, el sistema percepción-conciencia? La percepción interna proporciona sensaciones de procesos que vienen de los estratos más diversos, y por cierto también de los más profundos, del aparato anímico. Son mal conocidos, aunque podemos considerar como su mejor paradigma a los de la serie placer-displacer. Son más originarios, más elementales que los provenientes de afuera, y pueden salir a la luz aun en estados de conciencia turbada. En otro lugar, me he pronunciado acerca de su mayor valencia, su prevalencia económica, y del fundamento metapsicológico de esto último. Estas sensaciones son multiloculares, de lugar múltiple, como las percepciones externas. Pueden venir simultáneamente de diversos lugares y por eso tener cualidades diferentes y hasta contrapuestas. Las sensaciones de carácter placentero no tienen en sí nada esforzante, a diferencia de las sensaciones de displacer, que son esforzantes en alto grado, esfuerzan a la alteración, a la descarga, y por eso referimos el displacer a una elevación y el placer a una disminución de la investidura energética. Si a lo que deviene consciente como placer y displacer lo llamamos un otro cuantitativo, cualitativo, en el decurso anímico, nos surge esta pregunta. ¿Un otro de esta índole puede devenir consciente en su sitio y lugar, o tiene que ser conducido hacia adelante, hasta el sistema P? La experiencia clínica zanja la cuestión en favor de lo segundo, mientras que eso otro se comporta como una emoción reprimida. Puede desplegar fuerzas pulsionantes sin que el yo note la compulsión, solo una resistencia a la compulsión, un retardo de la reacción de descarga, hace consciente enseguida a eso otro. Así como las tensiones provocadas por la urgencia de la necesidad, también puede permanecer inconsciente el dolor, esa cosa intermedia entre una percepción externa y una interna que se comporta como una percepción interior, aun cuando provenga del mundo exterior. Por lo tanto, seguimos teniendo justificación para afirmar que también,
Sensaciones y sentimientos sólo devienen conscientes si alcanzan el sistema P. Si les es bloqueada su conducción hacia adelante, no afloran como sensaciones, a pesar de que permanece idéntico eso otro que les corresponde en el decurso de la excitación. Así pues, de manera abreviada, no del todo correcta, hablamos de sensaciones inconscientes. Mantenemos de ese modo la analogía, no del todo justificada, con representaciones inconscientes. La diferencia es, en efecto, que para traer a la conciencia la representación inconsciente, es preciso procurarle eslabones de conexión, lo cual no tiene lugar para las sensaciones, que se transmiten directamente hacia adelante. Con otras palabras, la diferencia entre consciente y preconsciente carece de sentido para las sensaciones. Aquí falta lo preconsciente. Las sensaciones son o bien conscientes o bien inconscientes. Y aun cuando se liguen a representaciones palabra, no deben a éstas su devenir conscientes, sino que devienen tales de manera directa. El papel de las representaciones palabra se vuelve ahora enteramente claro. Por su mediación, los procesos internos de pensamiento son convertidos en percepciones. Es como si hubiera quedado evidenciada la proposición. Todo saber proviene de la percepción externa. A raíz de una sobreinvestidura del pensar, los pensamientos devienen percibidos real y efectivamente como de afuera, y por eso se los tiene por verdaderos. Tras esta aclaración de los vínculos entre percepción externa e interna, por un lado, y el sistema superficie, percepción, conciencia, podemos pasar a edificar nuestra representación del yo. Lo vemos a partir del sistema P, como de su núcleo, y abrazar primero el preconsciente, que se apuntala en los restos némicos. Empero, como lo tenemos averiguado, el yo es además inconsciente. Ahora creo, nos deparará una gran ventaja seguir la sugerencia de un autor quien, por motivos personales, en vano protesta de que no tiene nada que ver con la ciencia estricta, la ciencia elevada. Me refiero a George Grodek, quien insiste una y otra vez en que lo que llamemos nuestro yo se comporta en la vida de manera esencialmente pasiva, y, según su expresión, somos vividos por poderes ignotos, ingobernables. Todos hemos recibido, engendrado, esas mismas impresiones, aunque no nos hayan avasallado, hasta el punto de excluir todas las otras. Y no nos arredrará indicarle a la intelección de Grodek su lugar en la ensambladura de la ciencia. Propongo dar razón de ella, llamando yo a la esencia que parte del sistema P, y que es primero preconsciente, y ello, en cambio, según el uso de Grodek, a lo otro psíquico, en que aquel se continúa y que se comporta como inconsciente. Enseguida veremos si esta concepción nos procurará beneficios en la descripción y la comprensión. Un individuo es ahora para nosotros un ello psíquico, no conocido, no discernido e inconsciente, sobre el cual, como una superficie, se asienta al yo, desarrollado desde el sistema P como si fuera su núcleo. Si tratamos de obtener una figuración gráfica, agregaremos que el yo no envuelve al ello por completo, sino sólo en la extensión en que el sistema P forma su superficie, la superficie del yo, como el disco germinal se asienta sobre el huevo, por así decir. El yo no está separado tajantemente del ello, confluye hacia abajo con el ello, pero también lo reprimido confluye con el ello, no es más que una parte del ello. Lo reprimido sólo es segregado tajantemente del yo por las resistencias de represión, pero puede comunicar con el yo a través del ello. De pronto caemos en la cuenta. Casi todas las separaciones que hasta ahora hemos descrito a incitación de la patología se refieren sólo a los estratos de superficie, los únicos que nos son notorios, familiares, del aparato anímico. Podríamos esbozar un dibujo de estas constelaciones, dibujo cuyos contornos, por otra parte, sirven sólo a la figuración y no están destinados a reclamar una interpretación particular. Tal vez agregaremos que el yo
lleva un casquete auditivo, y según el testimonio de la anatomía del cerebro, lo lleva solo de un lado. Se le asienta transversalmente, digamos. Es fácil inteligir que el yo es la parte del ello alterada por la influencia directa del mundo exterior, con mediación de percepción-conciencia. Por así decir, es una continuación de la diferenciación de superficies. Además, se empeña en hacer valer sobre el ello el influjo del mundo exterior, así como sus propósitos propios. Se afana por reemplazar el principio de placer, que rige irrestrictamente en el ello, por el principio de realidad. Para el yo, la percepción cumple el papel que en el ello corresponde a la pulsión. El yo es el representante de lo que puede llamarse razón y prudencia, por oposición al ello que contiene las pasiones. Todo esto coincide con notorios distingos populares, pero sólo se lo ha de entender como algo aproximativa o idealmente correcto. La importancia funcional del yo se expresa en el hecho de que normalmente le es asignado el gobierno sobre los accesos a la motilidad. Así, con relación al ello, se parece al jinete que debe enfrentar la fuerza superior del caballo, con la diferencia de que el jinete lo intenta con sus propias fuerzas, mientras que el yo lo hace con fuerzas prestadas. Este símil se extiende un poco más. Así como el jinete, si quiere permanecer sobre el caballo, a menudo no le queda otro remedio que conducirlo a donde éste quiere ir. También el yo suele transponer en acción la voluntad del ello, como si fuera la suya propia. Además del influjo del sistema P, otro factor parece ejercer una acción eficaz sobre la génesis del yo y su separación del ello. El cuerpo propio, y sobre todo su superficie, es un sitio del que pueden partir simultáneamente percepciones internas y externas. Es visto como un objeto otro, pero proporciona al tacto dos clases de sensaciones, una de las cuales puede equivaler a una percepción interna. La psicofisiología ha dilucidado suficientemente la manera en que el cuerpo propio cobra perfil y resalto desde el mundo de la percepción. También el dolor parece desempeñar un papel en esto, y el modo en que a raíz de enfermedades dolorosas uno adquiere nueva noticia de sus órganos es quizás arquetípico, del modo en que uno llegue en general a la representación de su cuerpo propio. El yo es sobre todo una esencia cuerpo, no es sólo una esencia superficie, sino él mismo la proyección de una superficie. Si uno le busca una analogía anatómica, lo mejor es identificarlo con el homúnculo del encéfalo de los anatomistas, que está cabeza abajo en la corteza cerebral, extiende hacia arriba los talones, mira hacia atrás, y según es bien sabido, tiene a la izquierda la zona del lenguaje. El nexo del yo con la conciencia ha sido examinado repetidas veces. No obstante, lo cual es preciso describir aquí de nuevo algunos hechos importantes. Habituados como estamos a aplicar por doquier el punto de vista de una valoración social o ética, no nos sorprende escuchar que el pulsionar de las pasiones inferiores tiene curso en lo inconsciente, pero esperamos que las funciones anímicas encuentren un acceso tanto más seguro y fácil a la conciencia cuando más alto se sitúen dentro de esa escala de valoración. Ahora bien, la experiencia analítica nos desengaña en este punto. Por una parte, tenemos pruebas de que hasta un trabajo intelectual sutil y difícil, como el que suele exigir una empeñosa reflexión, puede realizarse también preconscientemente, sin alcanzar la conciencia. Estos casos son indubitables, se producen, por ejemplo, en el estado del dormir, y se exteriorizan en el hecho de que una persona, inmediatamente tras el despertar, sabe la solución de un difícil problema matemático o de otra índole, que en vano se afanaba por resolver el día anterior. Más sorprendente, empero, es otra experiencia. Aprendemos en nuestros análisis que hay personas en quienes la autocrítica y la conciencia moral, vale decir, operaciones anímicas situadas en lo más alto de aquella escala de valoración, son inconscientes,
y como tales exteriorizan los efectos más importantes. Por lo tanto, el permanecer inconscientes, las resistencias en el análisis no es, en ningún modo, la única situación de esta clase. Ahora bien, la experiencia nueva que nos fuerza, pese a nuestra mejor intelección crítica, a hablar de un sentimiento inconsciente de culpa, nos despista mucho más y nos plantea nuevos enigmas, en particular a medida que vamos coligiendo que un sentimiento inconsciente de culpa de esa clase desempeña un papel económico decisivo en gran número de neurosis y levanta los más poderosos obstáculos en el camino de la curación. Si queremos volver a adoptar el punto de vista de nuestra escala de valores, tendríamos que decir, no solo lo más profundo, también lo más alto en el yo puede ser inconsciente. Es como si de este modo nos fuera demostrado lo que antes dijimos del yo consciente, a saber, que es sobre todo un yo cuerpo. Bueno, este fue el segundo apartado del texto, el yo y el ello. Espero lo hayan disfrutado. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.